Es para mí un honor y un privilegio esta noche estar aquí en esta iglesia. Y yo doy gracias al Señor por los pastores de esta iglesia que abren la puerta para ello. Y doy gracias al Señor también de estar aquí en la ciudad de Dallas, Texas, después de 17 años, porque 17 años atrás tuve también el honor de estar aquí en algunas iglesias al lado de mi madre. Juntas cantábamos, juntas predicábamos la palabra, juntas traíamos buenas nuevas de salvación. Después de 17 años, doy gracias a Dios por una hermanita que vive aquí en esta ciudad, que se llama Adela, que por ella el Señor me trajo aquí. Y después el Señor se encargó de abrir puertas tan preciosas como el refugio. Me gusta cómo se llama esta iglesia. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que ha representado para mi vida en todo tiempo mi Señor Jesucristo. Un verdadero refugio. Aleluya. Y en esta noche yo quiero seguir declarando la grandeza y la maravilla del Señor a través de un testimonio que quiero compartir contigo. Hace tiempo encontré una porción de la Escritura en Génesis 37, en el versículo 35, que a mí me conmovió bastante, me llamó mucho la atención y te voy a decir por qué. Porque se trata de la vida de Jacob. Jacob, siervo de Dios, cuando a él le trajeron la noticia de que su hijo amado, José, había muerto. Y dice la palabra que cuando a él le dijeron que él había muerto, su hijo amado, empezó con un luto y con un llanto por muchos días. Y entonces los demás de sus hijos, viéndolo que no comía, viéndolo que no dormía, viéndolo que solamente se pasaba llorando y en una aflicción tremenda, dice la Escritura en el versículo 35 que ellos se levantaron para consolar a su padre. Pero aquí claritamente en este versículo dice que Jacob no quiso ser consolado. Me llamaba tanto la atención por esto que yo quiero contarte esta noche. Hace algunos años atrás, el Señor nos concedió un deseo que teníamos en el corazón, mi padre, mi madre, mis hermanos y una servidora, y era levantar una iglesia y un templo donde fuera glorificado el nombre de Cristo. Pero nadie en la familia éramos pastor, solamente el ministerio del canto, del evangelismo, pero nadie pastor. El Señor entonces me concedió casarme con un siervo de Dios, y con ese pastor comenzamos una obra allá en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Cuando yo me casé con mi esposo, él era líder de más de 150 iglesias en México, las iglesias del Príncipe de Paz. Pero cuando él termina ese periodo de liderazgo, él me dijo que quería comenzar una iglesia desde abajo, una iglesia sin tener nada, solamente el apoyo y la ayuda del Señor Jesucristo. Y yo quiero decirte, hermano, que comenzamos una iglesia, mi familia, mi esposo y yo, abajo de un techito, un techo nada más de pura lámina y unos barrotes ahí atravesados, y ahí estábamos haciendo la obra del Señor. Haciendo frío, haciendo calor. Para nosotros no había frío ni calor, había solamente gozo en el corazón y anhelo de trabajar por las almas. Y una de las personas que era más, pero más motivadora y alentadora, era mi madre, María Zapopan. Y ella decía: voy a ir a cantar a muchas iglesias y voy a traer ofrendas de amor, y pronto vamos a tener un templo grande donde vengan las almas a refugiarse. Y estábamos en ese tiempo, pasaron un par de años, y un día, hermanos, estábamos tan gozosos como ustedes ahora, cantando y alabando al Señor. Y mi padre y mi madre se conducían a otra iglesia donde también ellos llevaban la palabra del Señor.
pero no llegaron. Y la razón por la que no llegaron a esa iglesia fue porque sufrieron un accidente, hermanos. Y un hombre que iba completamente ebrio, completamente alcoholizado, se les embistió de frente. Y en aquel momento, instantáneamente, mi papá y mi mamá perdieron la vida. En esa camioneta yo quiero decirte que también iba un hermano de mi mamá y también iba la esposa del hermano de mi mamá, y los cuatro murieron. Y yo quiero hablarte esta noche de qué difícil es cuando uno tiene que enfrentar una situación como esta. Pero quiero también hablarte y decirte cuán real es el Señor en nuestra vida. Cuando el día se hace más duro, cuando la noche se hace más oscura y cuando el corazón llora con más amargura, entonces es cuando más cerca de nosotros está el Señor Jesucristo. Porque aquella noche, hermano, cuando tuvieron que dar aquella noticia, dale la gloria al Señor, claro que sí, aleluya. Porque Él es digno. Gloria a su nombre. Cuando a mí me dijeron, tu papá y tu mamá acaban de tener un accidente y los dos han muerto, prepárate porque ahorita vienen tus hermanos. Mis hermanos son mayores que yo, pero resulta que yo era la pastora de ellos. Y yo tenía que agarrar fuerza y valor para dar ánimo a la vida de mis hermanos. Yo sabía lo que ellos estaban sintiendo, porque el mismo golpe estaba aquí, el mismo dolor y la misma angustia estaba aquí anidándose en este corazón. Y yo me acuerdo que cuando llegaron mi hermano mayor, y yo lo veía llorando como un niño, y a mi hermana yo la veía que estaba perdida, ella no hablaba, ella no decía nada, y yo sabía que ese dolor estaba en ella causando como sordera, como ceguera, porque ella no quería oír nada y ella no quería ver a nadie ni nada. Y yo decía en ese momento, hermanos, hoy más que nunca es cuando necesitamos levantarnos a orar. Y les decía, vamos a ponernos de pie y vamos a tomarnos de la mano y vamos a declararle al Señor lo que en este momento estamos sintiendo. Y yo quiero decirte, mi amado hermano y mi amada hermana, que en ese momento yo ni siquiera sabía cómo orar. Yo nada más lo que puedo decirte es que sentía literalmente que aquí en mi pecho estaba algo clavado. Y yo recuerdo que en la oración comencé a decirle, Señor, esto que estoy sintiendo ahora es tan fuerte que yo no sé cómo sacarlo, no sé cómo llevarlo. Mira mis hermanos cómo están, pero si tú vienes y te haces presente en esta hora aquí con nosotros, entonces entenderemos el propósito de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo. Y recordaba en ese momento, hermano, aquella escritura que dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a su propósito son llamados. Y yo le decía, Señor, créeme que yo no entiendo cómo puede servirme para bien que no tenga a mi padre y que no tenga más a mi madre. Y yo no entiendo cómo pueda servirme para bien ver a mis hermanos mayores con una aflicción y una pena tan grande. Pero yo quiero decirte a ti, Señor, en esta hora, que aunque no lo entiendo, yo te creo. Y yo creo que pasado el tiempo tú vas a dar la respuesta, porque te amo. Y mira, mi amado hermano, yo quiero decirte algo. No creas que cuando a mí me dieron esa noticia fue lo más doloroso o fue lo más fuerte. Cuando uno atraviesa este tipo de pena o este tipo de dolor, es como si van pasando los días y se va haciendo más fuerte, porque estás dándote cuenta cada vez que va pasando otro día más
de lo que está sucediendo y de lo que estás atravesando en tu vida. Por ejemplo, yo recuerdo que en aquella ocasión mucha gente empezó a llegar de lejos. Pastores fueron de aquí, de la ciudad de Dallas, pastores de San Antonio, pastores de Houston, pastores que venían de Veracruz, allá en México, de Chiapas, del Distrito Federal, de Monterrey, y llegaban porque supieron de la noticia que María Zapopan y su esposo habían muerto. Y tuvimos que rentar un lugar donde se hiciera el sepelio. Pero déjame decirte que los cuerpos de mi padre y de mi madre no los teníamos con nosotros. Y no sabíamos qué hacer, porque la gente estaba allí esperando un culto de oración, un culto para interceder por la pena y la necesidad de los afligidos. Pero allí no estaban los cuerpos. Y la razón por que sus cuerpos no estaban, esa compañía que tomó sus cuerpos no quería dar a mi padre y a mi madre, porque habían quedado destrozados. Y estaban tratando en algunos días de reconstruir, aunque sea sus caras, para poder abrir aquellos ataúdes de la parte de aquí hacia arriba. Y estábamos con un dolor, y estábamos con una pena, y en esos momentos no sabíamos qué hacer. Era más grande que cuando nos dieron la noticia. Pero después, cuando llegaron sus cuerpos en aquella caja, y tuvimos que estar parados de frente a mi padre, frente a mi madre, y yo veía y yo decía: esta es la realidad. Desde este día yo he dejado de tener padre y madre por voluntad de Dios. Y yo sé que he de llorar, y yo sé que lo que estoy sintiendo ahora es fuerte, pero también sé que tengo que salir de esta situación, porque yo sé en quién he confiado y yo sé en quién he creído. Y sabes una cosa, mi amado hermano, mi amada hermana, a veces cuando tus padres están grandes de edad o están enfermos, tú te vas formando una idea y vas pensando que tal vez puedes atravesar ese momento. Pero mi mamá tenía 49 años y mi padre 59 años, y ninguno de los dos estaba enfermo. Y ese día ellos iban a un templo a llevar la palabra de Dios. Nosotros jamás pensamos que algo como esto sucedería a nuestra vida. Pero yo quiero decirte en esta hora, cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, y cuando tú dependes de Él con todo tu corazón, entonces el Señor te prepara, y entonces el Señor te capacita para vivir experiencias tan difíciles como esta, y uno sale adelante en el nombre del Señor. Yo siempre he dicho desde ese día que el cristiano tiene su pena y el cristiano pasa tragedias, pero jamás nos quedamos en tragedia, y jamás nos quedamos en la pena, y jamás nos quedamos en el dolor, porque tenemos a un Dios que levanta con poder la vida de aquel que en el momento de su necesidad clama con un corazón sincero. Aleluya. Y dale gloria. Hermano, siempre pensamos que las personas que están a nuestro lado van a estar para siempre con nosotros. Y eso, ¿sabes qué es lo que ocasiona? Ocasiona que no le demos el valor a quien está a nuestro lado. Y yo quiero decírtelo esta noche por la situación que yo he pasado y que yo he vivido. Dicen por ahí un dicho, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y se necesita mucho valor para declarar esa palabra delante de ustedes esta noche. Pero a mí no me da pena venir y decírtelo. Te voy a decir por qué. Porque una situación difícil hace años atravesé cuando yo pude pasar esta situación. Pero, hermano, hermana, tal vez tú que estás en esta noche, en este lugar, todavía no has enfrentado una situación igual. Y yo
con la capacidad que el Señor me ha dado, vengo a decirte y a declararte: da gracias al Señor y ama y valora lo que ahora todavía tienes al lado tuyo. Después, hermano, que tuvimos que atravesar esta situación, créeme que personas que han estado en nuestra iglesia y que han sufrido la separación de un ser amado han sido ministrados. Un día, nunca se me olvida, una mujer perdió a su esposo y fue a pedir ánimo y consuelo allí a nuestra iglesia. Y ella decía: es que cuando entro a la recámara y cuando veo el closet y veo toda su ropa de mi esposo, yo no sé qué hacer con esa ropa. Yo no la quiero sacar de allí, hermana. Yo no quiero sacar los zapatos de ese closet. ¿Qué puede usted decirme? Y el Señor comenzó a dar palabra de ánimo y de aliento a esa mujer. Y yo creo que esa tarde ella se fue liberada de una pena que la angustiaba. Pero ¿sabes una cosa? Cuando yo llegué a mi casa, yo corrí a la recámara y yo abrí el closet y yo vi la ropa de mi esposo y yo vi los zapatos, pero enseguida corrí a donde él estaba y lo abracé y daba gracias a Dios por su vida. Pero mira, hermano, muchas veces cuando no hemos experimentado todavía la separación de alguien a quien amamos, nosotros creemos que las personas que están a nuestro lado deben estar y punto. Y comenzamos a acostumbrarnos a ellas en lugar de dar gracias y gloria a Dios, que tiene la misericordia de presentar una persona a nuestro lado que nos ame, que nos valore y que diga: aquí estoy para que caminemos juntos. ¡Gloria a Dios! Hermanos, ahorita cuando ustedes comenzaron su reunión, yo estaba ya en la parte de atrás. Y todo lo que yo vi que entró por esa puerta fueron familias completas, pastor. Yo veía que llegaba el papá, la mamá, los niños atrás de ellos, otros adelante. Yo vi aquí también mujeres que llegaron con su madre tomada de la mano. Y mira, después de que se ha atravesado una experiencia, es hasta entonces cuando se valora. Pero aquel corazón que ha rendido su vida a Cristo debe empezar a comenzar a pensar diferente y a decir: gracias, Señor, gracias porque ahora yo tengo a mi madre, gracias porque ahora yo tengo a mi padre, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa. Porque déjame decirte que lo primero que Satanás quiere destruir en esta familia, en esta iglesia, es a las familias, porque sabe que si una familia se destruye, entonces se destruyen tus hijos y se destruye lo que viene. Pero aquí deben levantarse personas que digan: no, yo doy gracias al Señor porque todavía tengo una familia y tengo la bendición de traerla a la casa del Señor. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Gloria al Señor. Yo quiero decirte, amado hermano y amada hermana, en esta hora, otra realidad. Yo nunca pensé que esta situación un día llegaría a mi hogar. Y yo quiero declararte que nunca pensé que esta servidora tuviera que celebrar un Día de las Madres sin mi madre. Yo nunca pensé que tuviera que pasar un Día de los Padres sin mi padre. Y tampoco pensé que iban a llegar las Navidades y, como antes acostumbrábamos siempre, estar reunidos con mi padre, con mi madre, mis hermanos, los nietos, y una alegría siempre, dándonos aprecio, dándonos amor, dándonos regalos. Yo nunca creí que tendríamos que pasar
navidades y que ellos dos ya no estarían con nosotros. Yo te leí la porción de la escritura, yo te declaré esta porción que dice que Jacob no quiso ser consolado. Y esto es lo que yo quiero declararte con poder esta noche. Cuando uno atraviesa una pena y una situación difícil y un dolor, el mío ha sido uno, y yo no sé cuál es la pena que tú estás atravesando en este momento, o yo no sé la situación que en el pasado tú has tenido difícilmente que atravesar, y todavía ha pasado el tiempo y no has sabido cómo salir de esa situación. Pero yo he aprendido que cuando uno atraviesa un momento difícil, nada más hay dos maneras de enfrentar la situación. Y una es: te abandonas en el dolor o dejas que el Señor te consuele. Yo me sorprendía, por eso te digo, cuando encontré aquí en la escritura la declaración, allí dice que Jacob no quiso ser consolado. Y es por eso que muchas personas vienen a la casa de Dios y a veces brincan, y a veces saltan, y a veces los vemos cantando, pero todavía muy adentro de sus corazones tienen guardada una pena, porque no han querido, esa es la palabra, no han querido el consuelo que ofrece el Señor. Yo me acuerdo que en aquella ocasión le decía: Padre, tú dices en tu palabra que mandarás al Espíritu Santo de verdad como consolador de nuestras vidas, y nunca más estaremos solos. Y ahora es cuando más necesito tu consuelo, Padre. Ahora es cuando necesito que esa palabra venga a cobrar vida en mi vida y venga a ser pan comido por mi boca, y entonces reciba lo que en este momento estoy necesitando. Yo no quise abrazar la pena, yo no quise abrazar el dolor. Yo le decía a una joven que llegó conmigo ahorita a la iglesia, le decía: mira, hija, cuando uno pierde a un ser amado y pasan los años, las personas que todavía nunca han perdido a un ser amado creen que al pasar los años las cosas ya se van allí. Pero yo quiero decirte, a ti, yo le decía a esta joven, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que ahora yo no necesito a mi papá y a mi mamá? Y esta joven me contestó: sí, yo sé que todavía usted, hermana, los necesita. Y yo te pregunto a ti, ¿y cuándo dejaremos de necesitar a un padre o a una madre? ¿O cuándo dejaremos de necesitar a un hermano? ¿Cuándo dejaremos de necesitar a un compañero, a ese esposo fiel con el cual el Señor nos ha bendecido? A ese respaldo, a ese apoyo, porque a veces Satanás nada más quiere que le veas los errores a tu esposo y comienzas a verlos y mira, se van haciendo grandototes y ciega tu entendimiento para que no veas lo bueno que ese hombre tiene para ti. Y vas dejando un espacio a Satanás en tu corazón, y entonces por naturaleza también el hombre comienza a hacer un espacio, y ahí está el diablo, porque lo único que él quiere es destruir y separar en tu hogar el pilar de la casa, que son tú y tu esposo, tú y tu esposa. Pero mira, hermano, esta noche vamos a decirle basta a Satanás. ¿Y sabes por qué? Por cuando tienes que atravesar una situación como la que yo he pasado, te levantas con fuerza y dices: no más. Si anteriormente no entendí las cosas, ahora las entiendo, Señor. ¿Y sabes por qué? Porque mi mamá siempre decía: qué buena hija tengo, y qué buena Estelmita, y qué buena Estelmita. Y tanto lo dijo que hasta me lo creí. Pero sabes una cosa, cuando ella se fue y cuando él se fue, yo entendí que pude ser mejor.
Y yo entendí que solamente lo que les di a ellos como hija fue, yo creo, ni la mitad de lo que yo pude darles a ellos. Pero hoy no tiene que suceder con lo que ahora tengo, con mis hermanos, con mi esposo, con mis hijos. Y yo vengo a declarártelo a ti, mi amado hermano, para que en esta noche rompas la barrera de acostumbramiento, rompas la barrera de engrimiento, porque esas cosas no funcionan. Funciona el amor y funciona la gratitud a Cristo por quienes todavía están a nuestro lado. Dale fuerte el aplauso a Cristo. Gloria a su nombre. Gloria al Señor. Los años han pasado, hermano. Y cuando reciente estaba esta situación, yo creí que nunca más iba a ser completamente feliz. Porque yo pensé que siempre me iba a hacer falta papá y mamá. Yo decía, muchas cosas se han acabado para mí, pero eso fue cuando todavía el dolor era fuerte y quería abrazarme. Pero desde entonces yo luché y yo dije, yo no quiero el dolor, yo no quiero la pena, yo no quiero la amargura. Yo quiero la paz de Cristo, yo quiero el consuelo del Espíritu Santo, y yo quiero la victoria sobre toda oscuridad, sobre toda tristeza, sobre toda amargura, sobre toda pena. Yo quiero la victoria. Gloria a Dios. Y los años han pasado y yo soy feliz. Y los años han pasado y el gozo del Señor lo llena todo en mi corazón. Y los años han pasado y déjame decirte que nunca me ha hecho falta nada, porque Él está conmigo y su palabra dice, antes bien, aquel es el que todo lo llena en todo. Mi papá y mi mamá no me prometieron que iban a estar para siempre conmigo, porque eran iguales que yo, pero Cristo sí me lo ha prometido. Y déjame decirte que Él no me ha dejado nunca. Aleluya. Ni tampoco a ti te dejará, porque el consuelo del Señor siempre estará abierto para aquel que lo necesite y para aquel que lo pida. Una cosa más quiero declararte esta noche, mi amado hermano, mi amada hermana. Cuando yo veía que mi madre tenía cerrados sus ojos y yo entendía que sus ojos no se volverían a abrir para mirarme, cuando yo veía que mi papá, porque colocaron sus manos así, sus brazos estaban así, y así quedarían ya para siempre, yo entendí que un abrazo yo no volvería a tener de mi padre. Y una grande angustia se apoderó de mí y de mi corazón. Y en ese momento yo decía, no, hoy no es el día. Todavía no es el tiempo de que te vayas. Todavía no es el tiempo de que me dejes. Yo necesito una vez más decirte que te quiero. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué esperar a la muerte para decirle a tu esposa que la quieres? ¿Por qué esperar a que venga la muerte para entender que tenías que pedirle perdón a tu padre? ¿Por qué esperar a la muerte para valorar a la persona que ahora está a tu lado? Yo decía, no,
no es el tiempo. Yo, aunque sea una vez más, aunque sea una vez más, yo quiero decirte que te quiero, mamacita linda. Pero sabes una cosa, en ese momento mi Padre Celestial llegó a mi vida con una palabra, la palabra esperanza. Y Él me decía: espérate tantito, mi hija, todavía no es la despedida definitiva. Esta no es la despedida definitiva, porque hay una promesa de los que sirven a Cristo. Nunca mueren, solamente duermen para despertar a una vida eterna con Cristo. Y ellos ya no podrán venir a donde tú estás, pero un día muy cercano tú sí podrás ir y estar donde ellos están, y nuevamente tendrás un abrazo de tu Padre y una mirada y una palabra de tu madre. Y en eso me gozo esta noche. ¿Sabes por qué? Porque para nosotros que conocemos a Cristo, ni la muerte tiene ya potestad de nosotros. Ahora sí, dale fuerte el aplauso a Cristo, porque ni la muerte tiene potestad sobre nosotros. Gloria a Dios.